Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración nosotros los dos juntos, agradeciendo todo aquello que hemos recibido. Entonces, gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy prosperidad, gracias porque yo soy abundancia, gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy dinero. Y de esta manera puedes agradecer durante todo el día, todos los días, y verás que tu vida se comienza a transformar. También quiero dar gracias por todas aquellas bendiciones que aún no se materializan, que están aquí sobre nuestras cabezas, esperando que nosotros abramos nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos para poder recibirlos, y nuestras manos también. Bueno, y para trabajar en ellos. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en pareja, en relación, no importa si estás en contacto cero en este preciso momento. Y también podría ser una lectura en espejo, la segunda para los solteros y la tercera para la economía. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, mi querido amigo y amiga, el día de hoy déjala pasar. Ya sabes que esta lectura no tiene ni fecha, ni hora, ni calendario. Solamente llegará a tu vida en el día que tú lo necesites realmente. Bueno, voy a barajar las cartas para ti el día de hoy. Quiero que pienses en tu persona especial, porque voy a comenzar con las parejas. Con las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Piensa en tu persona especial en este preciso instante, en este momento. Bueno, vamos a ver. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente tu persona especial por ti, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano, y el consejo de sus guías espirituales en este preciso momento, en este preciso instante. Bueno, tu persona especial es como una persona, bueno, ¿cómo te diría? ¿Cómo te diría esto de una manera bastante suave? Es una persona bastante egoísta, es una persona que se muestra en una cara y la verdad es de otra. Te está tal vez demostrando que te ama, que te quiere, pero la verdad es que no es así. Te demuestra mucha felicidad, mucha satisfacción, pero la verdad es que tu persona especial te es bastante infiel. No te digo que se haya ido a la cama con alguien, pero en cuanto a sus sentimientos, la verdad es que no están contigo en este preciso momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que confíes en él o en ella, que confíes a ojo cerrado, porque la verdad es una persona que está sacando bastante provecho de la relación de ustedes. Tú confías bastante en esta persona, y él y esa persona también confía que tú sigas de la misma manera, con los ojos cerrados, totalmente cerrados, y que no te des cuenta de nada de la situación. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, que eres como la solución para todos sus problemas, que eres la solución para todos sus problemas, y tiene la esperanza de que las cosas sigan así, de esta manera. Quiere mantenerte ciego o ciega, y a pesar de que tú te des cuenta de las cosas, de todas las situaciones, así te digan tus amigos, tus familiares, que esa persona realmente no te conviene, que tú sigas cerca de esa persona, que tú sigas cerca de esa persona para que puedas satisfacer cada una de sus necesidades y de sus antojos. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, que la relación de ustedes definitivamente se venga abajo, porque tú no te vas a aguantar. Tú no vas a soportar más esta situación y vas a romper con esa relación. Vas a tú tomar la decisión de esto, porque igual te estás viniendo sintiendo como bastante deprimido o deprimida. Tal vez en un comienzo tú dijiste, no, esto es una situación, es algo temporal, es algo que yo puedo manejar, pero la verdad te das cuenta que esto se está saliendo de tus manos, y va a llegar el momento en que tú vas a romper con esta persona. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en el día de hoy para esta relación? Que seas muy, muy prudente, que seas muy prudente con tu salud no solamente física, sino también emocional y espiritual. Sé muy prudente con esta persona, contigo mismo. No, no te digo que le tengas miedo, no, sino que mejor termina de una manera lo más diplomática posible con esta persona, porque al parecer es alguien que te tiene muchos problemas, te da muchísimos, muchísimos problemas. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás consultando el horóscopo para tu relación. Mira, este angelito te dice... Dice, busca la armonía cósmica. Mira, mi querido y querida, que estás en esta relación como tan maluca. Este angelito te está diciendo que te acerques a tus divinidades, que cultives tu vida espiritual,
que busques la paz y la armonía en tu vida espiritual. Y si no crees en nada, bueno, cree en ti mismo, pero cree en algo para que puedas salir rápido de esta situación y puedas tomar decisiones sabias, certeras y de una manera bastante tranquila, bastante acertada. Mira, este otro angelito te dice fortuna en tus viajes. Mira, esta puede ser la oportunidad para que tú te alejes, para que viajes. No te digo que te cambies de ciudad, sino que tal vez tomes distancia geográfica y también emocional con esta persona. Te va a ir muy, muy bien en un viaje que vas a emprender y también el viaje hacia tu propio interior va a ser totalmente maravilloso y vas a poder crecer de una manera totalmente espectacular. Eso es lo que te está diciendo este angelito. Te vas a convertir en una persona totalmente diferente. No te digo que no seas maravilloso o maravillosa ahora, pero vas a ser una persona súper maravillosa y esta otra persona que está contigo ahora en este momento que no te valora se va a dar cuenta de eso, pero ya va a ser muy, muy tarde. Entonces vamos para adelante, mis amados y amadas que están en esta relación tan dispareja. Vamos para adelante, les mando todo mi amor y un abrazo de luz para ustedes y toda mi fuerza. Ahora vamos, mis queridos amigos y amigas, para los solteritos y solteritas. Mira, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales para ti que estás solterito y solterita. Mira que tú vienes saliendo, estás teniendo como buenos resultados en tu trabajo y es parte de tu esfuerzo. Es parte de tu esfuerzo, pero al parecer tienes alrededor personas que no te aconsejan muy bien cómo gastar tu dinero. Al parecer son personas que tal vez te llevan de mucha rumba, mucho trago que tú les gastes y después te quedas sin tu dinero. Entonces ten muchísimo cuidado con esta situación, que no vayan a estar siendo como unos vampiros o como unas sanguijuelas que te estén chupando, que te estén drenando no solamente tu dinero, sino también tu vitalidad. Mira que tú eres aparte de eso, no, lo que pasa es que tú tienes un corazón demasiado noble, demasiado generoso, eres muy frentero, muy frentera, eso es muy cierto, pero también las personas se aprovechan de la nobleza de tu corazón. Mira que he recibido unas noticias bastante negativas, muy seguramente relacionado, podría ser con relación a tu familia, algo familiar, pero también podría ser de esa persona con la cual tú te dejaste hace poco, esa persona con la cual terminaste o te terminó a ti, como que te han dicho cosas que no te han caído a ti muy bien. Vamos a ver qué te espera a ti, mi solterito y solterita, en un futuro más bien cercano. Bueno, no sé, vas a tomar como una fuerza, como una seguridad en ti mismo, va a suceder algo que te va a decir, bueno, a mí nadie me vuelve a pisotear, a mí nadie me vuelve a poner por debajo ni nada de eso. No es que te vayas a volver arrogante o displicente con las personas, no, te vas a volver una persona bastante firme, bastante centrada, bastante acertada y no vas a permitir que nadie te pisotee. Bueno, muy seguramente vas a conocer una persona de Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona bastante bien, bastante chévere con la que puedes comenzar a conversar. Podrías llegar a algo con esta persona en algún momento. Podría ser de esta manera si ustedes los dos lo deciden, pero es una buena persona con la que te vas a encontrar. Mira, mucha depresión para ti, inclusive vas a tener que buscar ayuda profesional. Entonces, si ya ves que esto te puede estar sucediendo, toma cartas en el asunto ya, en este preciso instante, y no permitas que la depresión o la tristeza que estás teniendo ahorita en este instante se convierta en algo peor, en algo que podrías tener que tal vez tomar medicamentos o internarte, tomar terapias y todas esas cuestiones. Bueno, lo que puedes hacer es dormir bien, comer bien, acercarte a tus seres queridos, realizar alguna actividad física o lúdica que te permita canalizar energías para no llegar a enfermarte y también importantísimo, cultivar tu vida espiritual. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que no te dejes manipular, que te alejes de personas hipócritas, de personas tóxicas, que no te suman, sino que más bien te restan, como que son vampiros que drenan tu energía. Mi querido solterito y solterita, vamos para adelante que tú eres un guerrero. Eres una guerrera que no se deja minarar por absolutamente nada y que sigue adelante a pesar de todo. Vamos, mis guerreros y guerreras, para adelante. Les envío muchas bendiciones, muchísimas y abrazos de luz con mucha fuerza, con mucho cariño de mi parte. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Mira, totalmente maravillosos estos angelitos que
te han salido para ti el día de hoy. La naturaleza te enseña a sanar. Mira, observa, si no sabes qué hacer para tu salud física, emocional, espiritual, bueno, para tu salud física ya sabes que están los médicos, para la salud emocional también los médicos, los orientadores y para la salud espiritual nuestros guías espirituales, pero también para la salud física y la salud emocional también está la naturaleza, nuestra Pachamama. Hay muchísimas cosas que podemos hacer con relación a la naturaleza. Abrazar un árbol, descalzarte, especialmente los pinos son totalmente maravillosos o los robles son totalmente maravillosos. Los puedes abrazar por algún tiempo que te sientas raro, extraño, extraña, pero es totalmente maravilloso. O si tienes una mascota, bueno, cuida tu mascota y también mira la forma en que sana la naturaleza. Cuando hay un derrumbe o hay un ciclón, algo así, bueno, tú ves que la naturaleza no se recupera de la noche a la mañana, no, es un proceso de paciencia y de muchísimo amor. Bueno, vamos a ver qué más te dice este angelito, esclarecerás el enigma. Mira, hay algo que a ti te está comiendo la cabeza y que dices, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué esta situación es así? Bueno, vas a saber qué es lo que sucede con esa situación y vas a poder tomar decisiones al respecto para solucionar ese problema que te tiene a ti rondando tanto la cabeza. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis solteritos y solteritas. Les mando toda mi energía, todo mi amor, toda mi fuerza y vamos para adelante, mis guerreros y mis guerreras. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan ahora por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ya en este preciso instante con respecto a tu economía. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales con respecto a tu economía. Bueno, mi querido amigo y amiga que pregunta por su economía, al parecer has tenido algunas pérdidas, algún negocio que se cayó, que te está inestabilizando a ti totalmente con respecto a tu economía. Inclusive tienes muchísimo miedo, muchísimo temor del futuro. Yo te digo que el miedo es algo necesario, pero en su justa medida, ya que no se vuelva una paranoia para ti. El miedo nos lleva a nosotros a actuar, nos lleva a ponernos en modo supervivencia para poder actuar. Pero en este preciso momento yo te digo, mi amigo o mi amiga, el miedo no es tu consejero. El miedo ni el pánico es tu consejero. En este momento lo que tienes que hacer es calmarte, tomar distancia de tus problemas económicos de este preciso momento y tomar acción de una manera bastante relajada. Si llevas algún tipo de vida espiritual, bueno, este es el momento de reforzarlo, este es el momento de actuar espiritualmente. Si no crees en nadie, bueno, cree en ti mismo, pero cree en alguien. Bueno, tú eres una persona con una capacidad de trabajo y de entrega totalmente maravillosa, espectacular y le estás poniendo el hombro, pero yo te estoy diciendo en este preciso momento, cuida tu salud física, cuida tu salud emocional, que la pérdida de dinero no afecte tanto. Yo no te digo que no te afecte porque a todos nos afecta perder lo que hemos trabajado con tanto esfuerzo, pero que no te afecte tanto porque hay solución, hay una luz al final del camino, mi querido que estás preguntando por su economía en este preciso momento. Precisamente te puedo decir que alguien mayor que tú, del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, te va a dar su espalda, te va a dar una mano, te va a dar tu apoyo, no solamente económico, sino también emocional. Entonces, acepta esa ayuda. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Bueno, te vas a dar cuenta de un personaje que está en tu entorno económico, podría ser signo Sagitario, Leo o Aries, alguien contemporáneo suyo del cual te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar mucho porque te vas a dar cuenta que esta persona fue la que, no sé, en alguna cosa participó en lo que te está sucediendo a ti en este momento. Fue el responsable o fue el culpable también de que tú hayas tenido esas pérdidas como tan grandes, tan grandes. Mira, siguen los problemas, dificultades, pero yo te digo que cuando sale estas cosas negativas, no es para que tú le des la razón a la tarotista. No, 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 no. Es para que tú tomes acción, no sé, busques otras alternativas. También en cuestiones espirituales, hazte baños amargos, dulces. Busca en internet, busca en YouTube acerca de la prosperidad. Te recomiendo muchísimo un canal que se llama Mindalia. Es excelente, totalmente maravilloso y lo puedes encontrar ahí varias cositas que te pueden ayudar muchísimo. También un canal que se llama Alelía Astral. También encuentras varios rituales
afirmaciones y decretos que te pueden ayudar muchísimo, muchísimo. Mira, aunque los problemas sigan y continúes, tú eres un guerrero y una guerrera y yo sé que puedes salir adelante de cualquier tipo de situación. Solamente cálmate, respira, toma aire para que puedas tomar buenas decisiones. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que cuides tu salud, cuida tu salud física, emocional y física, bueno, y espiritual, tu salud mental. Toma distancia de personas tóxicas, evita las confrontaciones totalmente, totalmente fuertes e innecesarias. No te digo que no confrontes a las personas, hay que confrontarlas con su realidad, con los problemas que nos han generado, pero de una manera bastante calmada y bastante pausada y bastante sabia. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía y que la verdad como que no te está yendo muy, muy bien. Este angelito te dice, crea para dominar tus instintos. Mira, al parecer estás muy ofuscado o muy ofuscada. Este angelito te está invitando a cualquier actividad lúdica o deportiva que te permita canalizar energías negativas sobre todo. Puedes escribir todo aquello negativo que te está sucediendo a ti, todo, todo, absolutamente todo con tus palabras, así sean fuertes, así sean lo que sean, las escribes, preferiblemente que hagas esto fuera de tu casa, las escribes, las quemas y echas esas cenizas al viento y te olvidas de esa cuestión, de esa situación. Es una manera de desahogarse. Si necesitas hacerlo varias veces, bueno, hazlo varias veces. También podrías ir como al mar, no sé, a darte un baño al mar o a una cascada, a un río, para que puedas descargar tantas energías que te pueden estar generando, no sé, problemas y dificultades. Este angelito te está diciendo, no falles a tu palabra, la palabra contigo mismo, la palabra con los demás, que en cuestiones de negocios es totalmente fundamental. Bueno, no fallar a la palabra y especialmente a la palabra que comprometes contigo mismo y aquellas personas que amas y que quieres. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, los llevo en mi corazón, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.